la bienvenida. Tenemos otra propuesta de entrevistas, otro invitado que quiero que conozcan un poco más de lo que él desarrolla, realiza aquí en la provincia de San Luis a través de este encuentro que tenemos a partir de este momento. Se trata de Sergio Tonieli, es sommelier, entre otras cosas, porque es emprendedor, tiene su propia empresa de hace años. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto, Gustavo, verte nuevo. Hace Sí. un tiempo que no nos veíamos, Sí. pero bueno, hemos Siempre recorrido hemos algunas estado. épocas de la vida donde nos hemos ido cruzando. Un placer. Tal cual, es así. Y bueno, y en la difusión o en el hablar de esto que creo que se está tornando más en una pasión en la Argentina, ¿no? Siempre ha sido el tema del vino algo de lo cual se ha hablado, pero en estos últimos tiempos me parece, ¿es así o es una sensación mía nada más? No, vos sabés que sí. A mí me gusta, por ejemplo, un poco contextualizar. El vino, los primeros antecedentes del vino datan de más o menos 8.000 años para atrás. O sea, cuando decimos esto, por ahí no tomamos la dimensión, ¿viste? Claro. Pero para hacer un anclaje en qué estadio estaba el ser humano hace 8.000 años atrás, es decir, 6.000 antes de Cristo, Sí, el descubrimiento del vino, que fue por casualidad, obviamente, digamos, como muchas otras cosas que nos ha pasado cómo a la surge, humanidad, claro, sí. fue contemporáneo con el invento de la rueda. Las primeras civilizaciones que hicieron una cosa que se parece bastante al vino que consumimos hoy, fueron los sumerios, que fueron una civilización avanzada, pero digo contemporáneo con el invento de la rueda, o el descubrimiento de la rueda, o la aplicación de la rueda, que eso significó una evolución en el estadio que venía el ser humano, digamos. El ser humano ha tenido evoluciones, digamos, ¿no? Si ponemos algunas más actuales, podríamos decir, no sé, la máquina a vapor, la revolución industrial, la primera computadora, bueno, la informática, Mira, la sí. inteligencia artificial, como para Claro. hacer una línea, Sí. digamos, ¿no? Y el vino ha estado presente durante toda la época de la evolución del ser humano, ¿viste? En todos los acontecimientos, en la vida, entonces... a mí me gusta decir esto porque sé que en algún aspecto romantizo un poco la cosa del vino, pero tiene que ver con Pero está con bien. esta cuestión, ¿no? Ujú. Porque además lo que yo siento que nos pasa es que cuando voy a hacer un buen paréntesis y que nos va a acompañar en toda la entrevista, nosotros lo que decimos es que se bebe con moderación porque en realidad lo que propone es disfrute y es placer, digamos, Claro. ¿no? Estamos lejos del consumo desproporcionado, desmedido. Nosotros consumimos vino como una manera de disfrutar y una manera de ver la vida, ¿está bien? Y en ese sentido nos proporciona felicidad. Claro. ¿Está bien? Entonces imagínate vos que nos ha propuesto felicidad, nos ha proporcionado felicidad hace ya 8.000 años. Entonces es eso. Y está bien lo que vos decís Sí. vos, porque ha empezado una etapa nueva, digamos, en el consumo. Inclusive esta cosa del consumo responsable, porque en realidad lo que estamos aprendiendo en los últimos, no sé, 50 años, en realidad los franceses empezaron a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, con esta cosa de el disfrute, el bon vivant, a ir agregándole cosas que fueron haciendo, se fueron concatenando y entonces fueron dándole más apreciación a las cosas que hacemos cotidianas. O sea, nosotros nos alimentamos porque necesitamos nutrientes, ¿está bien? Ujú. Pero un día dijimos, che, si los combinamos de otra manera, si los mejoramos, si le damos, no sé, un recurso, la tecnología, no sé, aplicada a... Y hoy disfrutamos de una gastronomía realmente excepcional, digamos, Qué ¿no? bárbaro, ¿no? Y viste que es un plan ir a comer algo. Sí. Y cuando vos te planteas eso, decís, bueno, pero entonces el vino también tiene un gran protagonismo en ese momento. Ujú. Y un poco esa cosa que ha ido sucediendo nos ha hecho ponernos más curiosos. Hay un público más conocedor y hay un público más curioso, todo vinculado al tema del vino y que en realidad el único objetivo que tenemos, hay uno solo, disfrutar, compartir una charla con un amigo, con la familia, con la pareja, en realidad de eso se trata. Y viste que también se da mucho, y bueno, por ahí lo vemos en buenas novelas o en las películas, que se llegan, no sé, a la casa en la tarde y mientras preparás, a veces descorchan y abren una botella
también hasta para eso, para el relajarse, ¿no? Exactamente, es que eso es lo que propone, exactamente eso propone. Vos, por ejemplo, cuando tuviste un día largo, tuviste en la radio, venías, entrevistas, seguís, llegás a tu casa y capaz que descorchar la botella casi inconscientemente, poner una copita y che, abrir la heladera y ¿qué hacemos? O sea, Claro. digamos, parte del ritual. Vos sabés que nosotros tenemos distintas etapas en la Argentina. Propiamente dicho, hablando de la Argentina, en la década del 70 se consumían más o menos 90 litros per cápita por año. ¿Está bien? Es decir, que por cada habitante de la República Argentina, durante un año calendario se consumían 90 litros. Cuando vos haces mediciones per cápita, incluí al recién nacido, al abstemio, a todos, digamos. Claro. ¿No? Es decir, que si el promedio era 90 por año, quiere decir que había algunos que tomaban 180 o 270. Claro, porque muchos no lo tomaban. No consumían nada, claro. Y culturalmente, yo quiero hacer una cuestión que para valorar lo que teníamos. Como nosotros en la Argentina, la vid tiene una perfecta adaptación por la condición climática, ambiental, siempre tuvimos buena fruta. Al tener buena fruta, tenés altísimas posibilidades de tener buen vino, digamos. O sea, tener buena uva, entonces podés tener buen vino, ¿está bien? Por lo tanto, si bien tomábamos la majuana, principalmente, es decir, yo tengo muy presente, yo he tomado vino a los 10 años, ¿está bien? Y por supuesto era como se era culturalmente en esa época, en la década del 70. Un poquitito así de vino y soda hasta arriba. Claro. Porque la gaseosa no tenía ninguna penetración, no estaba muy metida en la cultura, de ni siquiera dinerariamente, era algo que no era masivo todavía. En esa época, en mi casa estaba la majuana al lado de la silla de mi padre, digamos, ¿no? Era típico, típico. Sí. Pero en mi casa y en la de al lado también. Yo vivía en Merlo, en Piedra Blanca, y todos los vecinos era cultural, digamos, ¿no? No teníamos esa valoración o no nos fijábamos a ver qué varietal era. Era vino rico, vino fino, como se llamaba, vino fino, también, la majuana. Después empezaron a pasar cosas. En la década del 80 se empieza a incorporar mucha tecnología a nivel mundial. Aparece el acero inoxidable como recurso para utilizarse dentro de las bodegas, estoy hablando a nivel mundial. Después nosotros nos empezó a llegar un poquito más tarde, pero nos hemos acercado bastante. Entonces, el recurso tecnológico te permitió hacer un perfeccionamiento del producto, ¿está bien? Claro. Y empezar a potenciarle las cualidades del producto. Y a partir de ahí, entonces nosotros tenemos se han ido generando, todos los años van apareciendo cosas nuevas, se van generando como universos nuevos vinculados a la vitivinicultura, digamos, ¿no? O sea, y en eso la sociedad ha ido acompañando, porque nos hemos ido sumergiendo. Sí. Y eso ha permitido experimentar también, ¿no? Totalmente. Vemos algunos vinos que son de un lugar, de otro, de una altura, de otra. Exactamente. Vos sabés que cuando, como te digo, si yo miro a mí mismo y digo, bueno, pero entonces yo tengo un anclaje, tengo dos anclajes con el vino. Mi abuelo, Francesco Tognelli, que vino de Italia, cuando vino a Mendoza, él era tonelero, o sea, él fabricaba las cubas y los toneles de la época. Entonces, yo siento que de algún lado, de por ahí vino la cosa. Claro, ¿no? claro. Y después, como te decía, culturalmente, tomar el vino cuando eras muy niño. Pasaron los años, vas haciendo cosas, como voy, como todo, viste que tenemos muchas... Yo siento que tuve muchas vidas, Claro. porque he hecho cosas, muchas cosas distintas, viste. Pero en un momento de la vida, que con mi señora hemos emprendido muchas veces, en un momento empezamos con la formación en gastronomía, empezamos con nuestra primera escuela, y yo leía libros, me compraba libros de vino, buscaba, elegía, curioseaba, pero te estoy hablando, por ejemplo, en 2003, 2005, 2007, por ahí. No había tanta oferta, la somelería en la Argentina era una cosa muy pequeñita en Mendoza y algo en Capital Federal, pero no había tanto. Y hasta que tuve la oportunidad en el año 2007 de ir a formarme en Mendoza para estudiar sommelier. Ya adulto mayor, estaba
ya tenía mis hijos grandes. Claro. Y ahí me apareció una cosa tremenda, digamos, porque para tomar vino no hace falta saber absolutamente nada. Esto lo digo siempre. No hace falta tener nada, ni haber leído un libro, ni nada. Solamente disponerse a disfrutar. Pero cuando le agregás información y te empiezan a cambiar algunos aspectos, ¿viste? Cuando vos decís, entonces, esto que reconozco en el vino tiene que ver por esto que señalabas vos. Che, ¿cómo es la composición del suelo? ¿Cómo es el comportamiento del clima? ¿Cómo es la amplitud térmica que donde está esa planta? Claro. Porque cuando esa planta vos la pusiste ahí y una planta idéntica, genéticamente idéntica, porque hoy puedo tener la posibilidad de tener clones genéticos de plantas. Claro. La pusiste en otro lugar, o sea, vos ponés la planta, supongamos, en Juana Coslay y la otra la pone, no sé, en el Potrero de los Funes, y el vino va a ser diferente, aunque sean genéticamente idénticas las plantas, ¿me entendés? ¿Y eso por qué? Porque la planta va a copiar lo que le propone el suelo, lo que propone la amplitud térmica, lo que le propone la cantidad de lluvia, no sé, el sol, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que nos da una cosa maravillosa, ¿está bien? O sea, a partir de... Y entonces... ¿Qué hacemos los sommeliers? Nos ponemos a ver si podemos encontrar lo que la planta propone, digamos. Claro. Es decir, descubrir la magia que el enólogo, que el productor, que la familia que se ocupó de hacer el vino, puso adentro de la botella. Yo siempre digo que los enólogos o los productores ponen lo mejor de sí adentro de la botella. Y entonces nosotros nos queda decir, vamos a ver si lo descubrimos. Y hacemos un regodeo intelectual, ¿está bien? Y jugamos con que, bueno, a ver, hay como una serie de pasos en el análisis sensorial y entonces nosotros decimos, en vista si me da tal información, entonces me da la sospecha que es tal varietal. En la nariz, en la primera nariz, entonces puedo inferir que podría ser Malbec, por ejemplo, ¿viste? Claro. Y así, este juego y lo hacemos solamente por el disfrute y nada más. Seguro. Pero tiene que ver con el detenimiento, porque si nosotros nos detenemos en este caso, a observar algo, en este caso el olor, no lo vamos a lograr, ¿no? Y además conocer, bueno, he aprendido mucho a tu lado con las cuestiones estas y vas descubriendo el distinto sabor que le encontrás a un vino, un varietal y lo que sea, ¿no? Pero porque te detenés a eso y tenés información para poder determinarlo. Es prestar atención. Claro. Nosotros damos en la formación de sommelier después que yo me formé y como somos la misma familia dentro de la escuela de cocina, digamos, ¿no? Nosotros decimos que en la formación tenemos cocina salada, que es un profesional de la alta cocina, cocina dulce, que es el que hace la pastelería profesional. Pero el vino también es comida líquida, digamos, porque es parte de lo mismo, de todo el entorno gastronómico. Nosotros tuvimos la necesidad de empezar armamos un programa de estudio, empezamos a dar la formación de sommelier, y las dos cosas que decimos al principio es que cualquiera que vaya en una cantidad de meses, en pocos meses, va a poder hacer lo mismo que hace cualquiera. O sea, no hace falta tener ninguna condición especial para poder hacer la descripción de un vino. Es solamente prestar atención, concentrarse, un poco esto que estás señalando vos. Sí. Si vos lo haces prestando atención con un método, todos tenemos la capacidad o la condición o la posibilidad de hacer una buena descripción del vino, inclusive más. Podríamos decir, a medida que lo vas haciendo y te vas perfeccionando, empezás a estar cada vez más próximo a saber la región, el varietal, la añada, en fin, una serie de cosas solamente con la información que te da la copa. Y al probarlo. Yo, ¿sabes? La única que distingo los sabores de, por ejemplo, de Valle de Uco, un Malbec de Valle de Uco. Probando 2 o 3, tienen características que... Muy bien, y es así, como tal cual vos lo señalás. Es decir, el Malbec, que digamos es una variedad que es francesa, que llegó a la Argentina allá por 1853. Esa fecha tenemos ese dato más o menos certero porque en ese momento se propuso crear la primera colonia agrícola en Mendoza, que fue el que la impulsó fue Domingo Faustino Sarmiento.
Y cuando se aprueba, por eso festejamos el 17 de abril, el Día del Malbec, cuando claro. se aprueba la creación de la primera colonia agrícola para estudiar todo lo que era la fruticultura en Mendoza, se contrata, el primer director se llamaba Michel Aimé Puget, que estaba en Chile, un ingeniero agrónomo francés que estaba viviendo en Chile ocasionalmente. Sarmiento lo había conocido porque había estado exiliado en Chile, Claro. y lo invita a que se sume a Mendoza, se viene a Mendoza y trae Malbec, trae estacas de Malbec, entre otras. Trajo Merlot, Malbec y algunas más. Entonces nosotros tenemos un dato bastante certero de que ahí habría entrado el Malbec. Ahora, ¿qué le pasó al Malbec cuando vino a la Argentina? ¿Qué le pasó? Cuando llegó a Mendoza, no sé, le encantó el agua de deshielo de la cordillera, le encantó el suelo, se sintió súper cómodo, fue tan feliz que propuso la mejor fruta que tenía para proponer. Es decir, nos entregó esa planta tan noble, el mejor racimo que ella podía ofrecernos. Claro. Y por eso el Malbec hoy nos identifica y nos representa, porque en Francia era una variedad más que estaba ahí, que tenía un propósito sin lucirse demasiado. Claro. Acá en la Argentina se lució. Y los primeros Malbec estaban en lo que nosotros llamamos la zona núcleo, Maipú, Luján de Cuyo. Sí. El Malbec de ahí, de Maipú, Luján de Cuyo, tiene una característica muy específica. Un tanino más dulzón, la fruta bien marcada, la fruta más madura, las ciruelas principalmente. Y la diferencia con el Valle de Uco es que allá, al estar un poco más altura sobre el nivel del mar, con otro tipo de composición del suelo, empieza a ser un poco más mineral, se le agrega un poco más la pimienta, y vos que te ponés y haces este juego de curioso, digamos, de tratar de descubrir cosas, sos capaz de notarlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y notás esta diferencia entre un Malbec, y estamos hablando de poquitos kilómetros de distancia entre uno y el otro, digamos, ¿no? Pero se nota. Igual que una vez me hiciste probar un Malbec del Valle de Pedernal y después probé otros y tiene su característica. Es distinto el sabor y también son muy ricos. Y tiene su propia personalidad. Sí, y probé de otras bodegas y también era muy similar a uno que había probado cuando... Qué increíble esto, ¿no? Porque, digo, aquel enólogo que va a experimentar o trabajar con ese vino, la materia es de ese lugar, por eso... Exactamente. Y vos sabés que cada vez más, nosotros cuando hablamos y hacemos estas cuestiones en seminarios, en encuentros, en las mismas clases, nos sorprendemos porque van pasando cosas que van actualizando y van un poco dejando atrás conceptos que teníamos hace muy pocos años, digamos, ¿no? O sea, cosas que nosotros sosteníamos hace 10 años atrás, hoy se ha demostrado o se ha validado que en realidad es un nuevo escenario. ¿Producto de qué? De investigación, de darle una vuelta, de buscarle una alternativa, de esto. Tenemos una cantidad de enólogos, digo por ahí para aclararle a nuestro público, Claro. El enólogo es quien hace el vino, el que está en la bodega, el que está vinculado con el ingeniero agrónomo, viendo cómo viene la evolución de la planta, cómo va todo su ciclo de la planta, y es que después elabora el vino a partir de esa fruta. Los sommeliers nosotros comunicamos sobre vino. Tenemos que saber muchas cosas de la enología, muchas cosas de la planta, muchas cosas del terroir, pero no hacemos el vino. Claro. Lo que hacemos nosotros somos un mediador entre el productor, el vino en sí mismo, y el cliente, el consumidor. Claro. Cuando los enólogos que tenemos en la Argentina son realmente súper creativos. Bueno, todo lo que tenemos en la Argentina somos creativos, digamos, ¿no? Sí. Súper creativos, investigan, buscan, proponen, no están ajustados a ningún marco, y entonces estamos logrando cosas excepcionales. Y han sido reconocidos en el mundo, ¿no? En estos últimos tiempos. Impresionante. Sí. Es muy impresionante. Y bueno, y entre las bodegas también, bueno, hay bodegas, pero que también son muy reconocidas a nivel mundial y muy visitadas hoy por el turismo también, ¿no? Sí. Es otra faceta. El impacto que ha causado el enoturismo en la Argentina, en particular en Mendoza, es impresionante. A ver, y uno parece que estuviéramos hablando de, bueno, lo que pasa es que Mendoza, sí es cierto que Mendoza, o sea, el vino llega a la Argentina, obviamente en la época de la colonia, llega primero a Santiago del Estero, en 1550 más o menos. De ahí pasa
a Cafayate, también llegan en esa época, después llega San Juan y llega Mendoza en 1560, 1570. O sea que tenemos un montón de años. Claro. De todas maneras, hacer vinos más ajustados, de mejor calidad, es un periodo relativamente nuevo, digamos, ¿no? Cuando digo nuevo, son de la década del 70 o de la década del 80 más precisamente para acá, cuando incorporamos la tecnología y el conocimiento, y nuestros enólogos se universalizó el conocimiento y empezaron a viajar. Claro. Entonces iban a Estados Unidos, iban a Francia, iban a Italia, venían franceses para acá, venían italianos para acá. En esa cosa intercambio, en los últimos 30 años nos hemos igualado. O sea, nosotros no estábamos culturalmente, no hacíamos vinos ni de exportación, ni de gran calidad, pensado en vinos muy longevos, que evolucionaran durante 20, 30, 40 años, que era el concepto que se hizo, por ejemplo, en el primer mundo. Claro. O en vitivinicultura hablamos del viejo mundo. El viejo mundo vitivinícola son básicamente Europa. Claro. Italia, Francia, España, etcétera, ¿no? En el viejo mundo vitivinícola, ellos hacen el vino pensado para que el vino evolucione con el tiempo y dentro de 30 años esté espectacular y a los 40 también, y en fin. Nosotros hacíamos vino para el consumo. Para el consumo inmediato. Claro. Eso lo empezamos a cambiar, digo, década del 80 para acá, y empezaron a pasar muchas cosas. A mí hay un dato que me resulta muy significativo. La primera bodega que hizo una gran inversión en el Valle de Uco fue la bodega Salentine. Pero eso pasó hace 20 años, 25 años atrás. Vos hace 25 años atrás ibas al Valle de Uco y habían productores, pequeños, familias, pero no estaba esta explosión que vas ahora y es muy impresionante. O sea, y cuando Salentine hizo esa mega apuesta, todos empezaron a mirarse entre sí y dijeron, che, algo más hay que hacer acá, porque la zona central de Mendoza era Luján de Cuyo, Maipú, y todo lo que era lo que llamamos la zona este, que es San Martín, Rivadavia, Junín, digamos, todo ese núcleo productor de Mendoza, que es impresionante la cantidad de hectáreas que hay ahí desarrolladas. Y en el Valle de Uco hay viñedos desde hace 100 años, pero no era una zona, quedaba más lejos, más incómoda, al pie de monte, en fin, había una serie de cosas. Cuando se empezaron a hacer investigaciones en el Instituto de Catena, de Nicolás Catena, empezaron en la década del 90 a hacer investigación y empezaron a sorprenderse de una manera increíble. Salentine hace la primera inversión y en 25 años se revolucionó la vitivinicultura en la Argentina. Todo cambió. Todo cambió. La apreciación nuestra a nivel mundial ha cambiado totalmente. No tenemos tanta incidencia en respecto del volumen, de la cantidad de vinos que exportamos, pero respecto a la calidad, realmente estamos dando que hablar en muchos lugares del mundo. Y ha despertado el interés que veo en famosos, gente ligada al espectáculo, al deporte, que quieren invertir y tener su propia bodega o generar alguna bodega boutique, ¿no? Sí. Esto se ve en los últimos, ha sido un boom también en los últimos tiempos, ¿no? Ha sido un boom. Nosotros tenemos enólogos muy destacados. Voy a nombrar a uno, Marcelo Pelleriti. Marcelo Pelleriti fue el director enológico de la bodega Monteviejo, que es del grupo Clos de los Siete, en el Valle de Uco. Eso fue un grupo que vinieron de Francia, de la mano de Michel Rolland. Michel Rolland es como una especie de gurú, es un francés, que es una especie de gurú, un asesor que asesora bodegas en todo el mundo. Él asesoraba bodega en todo el mundo, pero cuando llegó a Mendoza dijo, yo acá quiero tener un emprendimiento, trajo unos amigos y compraron 800 hectáreas y pusieron 5 bodegas. Eso es el Clos de los Siete, ¿está bien? Sí. Ahí empieza a trabajar Marcelo Pelleriti en una de esas bodegas, bodega Monteviejo. Una bodega icónica ahora, digamos, pero si vos la mirás en retrospectiva es relativamente nueva, tiene 25 años la bodega, ¿está bien? Claro. Pero ha hecho unas cosas revolucionarias. Y el mismo grupo familiar, la familia que invirtió en esa bodega, porque el Clos de los Siete son 4 bodegas todas distintas, digamos, ¿no? De amigos franceses que vinieron y vos ponés Monteviejo, yo pongo Michel Rolland, vos ponés Cuvelier de los Andes, vos ponés Diamantes, ¿está bien? Marcelo Pelleriti, la familia esta se enganchó tanto con el vino que compró 2 chateaux en Francia. Chateaux el concepto eran castillos
con un viñedo relativamente pequeño, pero en un lugar, en la zona, pongámosle, núcleo francesa, digamos, Sí. ¿no? Marcelo Pelleriti fue el primer enólogo argentino. Primero empezó a hacer vendimia, la vendimia en Argentina, y en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Claro. 2 por año hacía, Ujú. 2 vendimias hacía. Elaboraba vino en marzo acá en Mendoza y en agosto en Francia, ¿está bien? Eso lo empezó a hacer de muy joven. Fue el primer argentino, creo que fue en el año, hará unos 6, 8 años atrás, en que le dieran 100 puntos Parker, una revista especializada en vinos de Estados Unidos, a un vino francés elaborado por un argentino. O sea, él obtuvo 100 puntos Parker de un vino elaborado en uno de estos chateaux en Francia, ¿está bien? Se llama Chateau La Violette. Y eso, vos decís, ¡apa! O sea, también podemos hacer buenos vinos acá, pero él, argentino, también pudo hacerlo allá. Claro. Acá también tenemos muchas valoraciones de 100 puntos Parker, del Enemigo, de Alejandro Vigil, de Catena Zapata, de algunas y de varias otras bodegas más que estamos ahí muy arriba. Muy arriba. Muy arriba, realmente. Qué bárbaro. Bueno, y así también aquí en San Luis se fueron expresando más los viñedos, las producciones que se fueron dando. Yo recuerdo de cuando era chico siempre me decían, no, allá en Quines había, ¿no? Una bodega, porque uno creía, no, acá en San Luis no se producía. Sí, se producía, pero era prácticamente nada, a lo que ha ido también creciendo en los últimos años. Sí, vos sabés que es muy interesante esto porque hace un par de años atrás nos juntamos con algunos enólogos, ingenieros agrónomos y los pequeños productores de San Luis. Armamos una asociación vitivinícola porque nos propusimos armar un mapa de aptitud vitivinícola de la provincia de San Luis. Ajá. O sea, nosotros queríamos caracterizar a la provincia y decir, che, a ver, ¿cómo se comporta, no sé, el Malbec en Bisley, o cómo se comporta en Estancia Grande, o cómo se comporta en Nogolí, o en Santa Rosa del Conlara? Para eso nos pusimos a trabajar, y nos hemos recontra sorprendido. Estamos muy sorprendidos porque nosotros tuvimos como un parate. En la vitivinicultura, como vos lo señalaste, existían en San Luis. Sí. Había acá un viñedo de Di Pasquale, del otro lado del Río Seco. Sí. Habían viñedos en Quines, habían viñedos en San Francisco, habían viñedos en Merlo. Te estoy hablando mediados del siglo pasado. De hecho, en un plan quinquenal, que en el primer plan quinquenal de Perón, que debe haber sido 1945, 48, por ahí aproximadamente, después del 45, sí. Se pidió un relevamiento, la Secretaría de Agricultura de la Nación, a ver cuál era la producción agrícola de todas las provincias, ¿está bien? Y fijarse una estrategia, un horizonte. En San Luis se relevaron en ese momento 54 hectáreas de viñedos. O sea, estamos hablando hace 70 y pico de años atrás. Después se discontinuó, prácticamente no quedó nada, algunos parrales en las casas y nada más, hasta que empezó a reflotarse de nuevo, allá en el siglo XXI, Santa Rosa del Conlara con la bodega Viñas Puntanas. Después empezó el emprendimiento de los coros, que tuvo distintos momentos, hasta que en el año 2019 se contrató la nueva empresa, que hoy se llama Corral de Palos. Contrató un enólogo muy reconocido que fue Gustavo Agostini, que estuvo en los primeros 4 años acá trabajando, y cambió todos los perfiles de los vinos de San Luis. Hoy tenemos un emprendimiento realmente muy impresionante, lo que es la bodega Corral de Palos, porque tiene 3 hectáreas de parral, donde ahí se produce el Viognier y el Cabernet Franc, que son espectaculares, y después hay 55 hectáreas de espaldero, entre los cuales, bueno, hay Malbec, hay Syrah, hay Cabernet Sauvignon, en fin, hay un poco una propuesta, y instalaciones con tecnología, equipamiento, línea propia de embotellado, de los últimos años para acá, elaboraciones de vinos de gama media y gama alta, en fin. Yo soy un entusiasta de todo lo que está pasando acá en San Luis, porque realmente están pasando cosas muy interesantes. Qué bueno. Yo recuerdo, vos decías de la bodega aquí en Santa Rosa, tuvo un premio hasta con una
con un tanat, era, ¿no? Sí, sí, el tanat de Viña Puntana es espectacular. Es muy bueno ese tanat, ¿está bien? Y es una variedad compleja, es difícil de manejar, los enólogos, ¿viste? Le tienen mucho respeto, y sin embargo el resultado ha sido siempre muy bueno. Y la Viognier, para nosotros, en nuestro imaginario decimos que una variedad que es una variedad blanca. Sí. El de Corral de Palos es excepcional, se vinifica en línea joven y línea reserva. Y tenemos la impresión de que puede llegar a ser una cepa que nos represente acá en San Luis, porque en Viñas Puntanas también tenían un Viognier y se daba muy bien. Entonces, viste, cuando empezás a conectar estas cosas, Claro. y vos decís, bueno, entonces tenemos un gran potencial. Esto que te decía de la Asociación Vitivinícola, el propósito era hacer este mapa. Ahí trabajamos con el CONICET, trabajamos con SENASA, trabajamos con el INTI, trabajamos con la Facultad de Ciencias Agrarias de Villa Mercedes. Y en ese grupo interdisciplinario, bueno, empezamos a trabajar en, por ejemplo, hacer calicatas. La calicata, digo, para el público es hacer como una fosa, ¿viste? Una fosa donde metes el auto y tiene que tener más o menos 2 metros de profundidad, te metes adentro y haces una identificación de cómo es la composición del suelo, digamos, cada una de las capas, digamos, ¿no? A partir de esa información la pones en un laboratorio y lo que obtenés ahí es mucha data, porque hoy tenés plantas que tienen un desarrollo de raíz, desarrollo radicular, que está adaptado, por ejemplo, para un suelo donde hay más piedra o más caliza, o hay más limo. Entonces pones una planta que se adapte a ese suelo. Pero además conectás con otra información. Sí, vos sabés que la Viognier necesita este tipo de clima. Entonces decís, tenés información del suelo, tenés información del clima, me conviene Viognier o no me conviene Viognier, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta investigación? Porque el trabajo que nos hemos propuesto nosotros es mostrar que San Luis, primero, estamos a la misma latitud que Mendoza, que por la condición geográfica y la condición ambiental tenemos plena condición para, justamente, valga la redundancia, para producir vitivinicultura de calidad. Pero tenemos una ventaja. Nosotros tenemos más disponibilidad de agua subterránea en San Luis, mucho más. Tenemos 20 diques, que tenemos capacidad de riego de más o menos 10.000 a 12.000 hectáreas, y no tenemos culturalmente esta cosa de la producción de frutas, de hortalizas. No está esto instalado culturalmente. Entonces, la idea es que ofrecerle a los grandes productores, principalmente de Mendoza, que ellos tienen un problema con el agua. O sea, ellos tienen una gran limitante con la disponibilidad del agua. O sea, la condición de suelos y demás de Mendoza es excepcional, indiscutida. Pero tienen una limitante con el agua. Y nosotros tenemos un poco más de disponibilidad de agua. Entonces, nos tenemos que ofrecer como una alternativa para que empiecen a venir inversores a hacer desarrollos un poquito distintos, más grandes, de nicho, etcétera. Y a eso, si lo ligás con el enoturismo, es casi inmediato el resultado que va a producir. Porque, convengamos una cosa, turísticamente nosotros somos bellos, toda nuestra provincia por donde la caminé. Vayas por donde vayas, hay belleza natural, exuberancia de belleza. Hemos sido unos gran beneficiados con eso. Pero imagínate que a esa belleza le pones una actividad productiva y la linkeas con el turismo, es un golazo. Un golazo. Sí, es un golazo. Y entonces le ves futuro a la vitivinicultura. Un montón. Tenemos un gran potencial. Hoy por hoy más o menos tenemos unas 120, 130 hectáreas en producción. Y se están entrando nuevos emprendimientos. Hay intereses. Hay unos amigos de Villa Mercedes que están haciendo un desarrollo en Paso Grande. Ya plantaron una hectárea de viñedo el año anterior, a ver qué estamos. 24. Sí, exactamente. No, este año se plantó. Ahí estamos asesorando a unos amigos en Merlo que quieren hacer un nuevo desarrollo, también de poner 1 o 2 hectáreas.
Es decir, está, digamos, viste que en el imaginario no nuestro, no sé, a todos creo que nos gustaría tener un buen restaurante o tener un viñedo, una bodeguita, digamos, Sí. ¿no? Y entonces, en la medida que algunos puedan hacerlo, hay condiciones para hacerlo. Me parece bárbaro. Antes de despedirte, a ver, te voy a poner ahí en un aprieto. ¿Cuál fue el vino que probaste y te sorprendió, te llamó más la atención ahí en el primer sorbo? No quiero ser demasiado exagerado, pero hay una cosa que me ha pasado a mí en la vida. Yo he hecho muchas, como vos y como todos tenemos muchas vidas. Yo he tenido Ujú. muchas vidas distintas, Ujú. muchas vidas distintas. Cosas que hice y no las hice más. Claro. Lo que sí, cada vez que me tocó atravesar ese pedacito de mi vida, le puse mucha foco y mucha pasión. Las dos cosas hice, Ujú. foco y pasión. Cuando me tocó la época desde el vino, yo siento que el desafío de descubrir lo que cada botella propone hace de que me resulte cada vino, y no sé cómo señalar, cómo decírtelo, increíblemente genuino, Ujú. increíblemente creativo, increíblemente... y reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de cada botella de vino. O sea, para que nosotros disfrutemos una botella de vino, vos tenés una sola chance por año, porque la planta se la juega toda a Sí. una sola chance. Ujú. Si te cae una helada tardía, te la arruinó. Si te cae una manga de piedra, te Buenísimo. la arruinó y tenés que esperar hasta el año que viene, digamos, ¿no? Pero cuando llegó y está y fue, el enólogo pone toda la pasión allá adentro, el productor, todo el año estuvieron trabajando y entonces yo digo, no existen los vinos feos, Ujú. no hay vinos feos. Digamos, la subjetividad de las personas Claro. dice, elijo más este que este otro. Para mí me sorprende tremendamente el impacto que está teniendo los vinos de altura en la Argentina. Los Tanats, los Ujú. Cabernet Sauvignon de Cafayate, de todo lo que es Valle Calchaquí, son excepcionales. Mira qué bien. Son excepcionales. Vas ahí y si vas y tenés la posibilidad de tomarlo con el productor, con el quien lo hace, y realmente te enamorás, es amor instantáneo. Ujú. La Patagonia está proponiendo cosas muy interesantes y por supuesto Mendoza, zona Sí, núcleo, sí, sí, claro. que ya tiene su trayectoria, su Ujú. prestigio y demás. Si yo te tuviera que decir el mejor vino que he tomado en mi vida o los mejores vinos que he tomado en mi vida son los que hemos compartido. La verdad. Y está Cuando lo bueno. compartiste con un amigo, con vos hemos Sí, compartido sí. ricos vinos, cuando lo compartís con tu familia, cuando lo compartís en un acontecimiento personal, familiar, siempre va a ser el mejor vino. Así que el Malbec es maravilloso, Ujú. pero también para mí, si vos me decís, y el Pinot Noir también, y le encuentro sus cualidades, y al Cabernet Sauvignon la suya, al Cabernet Franc lo Claro. suyo, y si tengo posibilidad de viajar, pruebo lo local. Si vas a Chile, tomate un Carmener, porque te Ujú. vas a encontrar Ajá, mirá. con la esencia chilena ahí, ¿viste? Y si vas Claro. a viajar por cualquier otra parte del mundo, tomate el mejor vino del lugar, digamos, Ujú. ¿no? Y eso es lo que te enriquece. Así que si tuviera que decirle algo a tu público, Sí. el mejor vino es el compartido. Sin lugar a dudas es así. Sergio, gracias por compartir este momento y por compartir muchas cosas con nosotros también. Gracias. A vos, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes por estar del otro lado, como siempre. Chao.